Creo que para nadie es un secreto que originalmente, por allá por los días 16, 15, 16 de junio del año en curso, justo acabado de pasar lo que se dio en las Naciones Unidas, es decir, en la Conferencia Internacional de la OIT, después de la gestión que hizo el movimiento sindical, al regresar o al retornar al país, nos encontramos con algunos hechos cumplidos y unos proyectos de ley que impulsaban medidas que afectaban el bienestar de la población panameña, que atentaban contra lo que nosotros hemos venido, proceso democrático que se ha venido gestando después de la nefasta invasión del año de 1989. Los partidos políticos de oposición habían sostenido una reunión previo a esos días, por ahí por los días 14, 15, yo qué sé, del mes de junio, y habían lanzado el reto de constituir un instrumento que impulsara el proceso de garantizar la democracia en el país. Al regresar nosotros después de los hechos que se dieron en Ginebra y al ver los hechos cumplidos, decidimos calzarnos el guante. Y a ese llamado que habían hecho los partidos políticos de oposición, un grupo de los sectores sociales, entre los que hacían parte de la Asamblea Ciudadana, el Foro de Ciudadanos, el grupo de mujeres y algún grupo de mujeres y otros tantos ciudadanos y representantes de organizaciones, decidimos calzarnos el guante y a partir de una movilización que se dio el día 18, decidimos a partir de esa movilización constituir el frente. El frente está conformado, como todos saben, por sectores de la sociedad civil organizada, los trabajadores, fundamentalmente de los sectores laborales CONATO, fundamentalmente de los sectores laborales educativos. Hay 5 representantes de los gremios educativos, 5 o 6 representantes de los gremios educativos, sindicato de periodistas, el sindicato de los trabajadores de la energía eléctrica, la Comenenal en su conjunto, otros actores de los sectores de la salud, no necesariamente los gremios médicos, pero sí otros actores de la salud, como algunos representantes, algunos en personas, como representantes de ANFACS, ULIT y tantos otros sectores de la sociedad política organizada, la Alianza, la Asamblea Ciudadana, la Alianza Ciudadana, y en el camino se han ido incorporando algunos otros actores de la sociedad. Al último que le acabamos de dar el visto bueno en el sentido de decirlo desde el punto de vista del beneplácito, es al movimiento de abogados gremialistas, que en el día de hoy acabamos de discutir y de decidir su incorporación al frente. El frente entonces está constituido por una parte por los sectores sociales y por los 3 partidos políticos de oposición hoy en el país: el Partido Panameñista, el Partido Revolucionario Democrático y el Partido Popular. En la asamblea, cuando decidimos constituir el frente, decidimos tener un instrumento que fuese un instrumento no atado a esa superestructura que en muchas ocasiones nos amarramos a estructuras y a estatutos y a cuanto enredo existe, de manera tal que hay veces que los instrumentos se nos convierten en instrumentos inoperantes. De tal manera que en ese proceso hemos decidido, bienvenida al doctor Hogue, representante comenenal en el frente. En ese proceso decidimos entonces tener un instrumento ágil que está conformado por 7 representantes de los sectores sociales. Algunos de ellos no necesariamente están representando a sectores. Y explico esto. En el caso de su servidor, quien fue escogido como coordinador, represento al Consejo Nacional de Trabajadores Organizados, al CONATO. En el caso de la educadora Nelva Reyes, quien tengo a mi derecha, la educadora Nelva está en la mesa representando 2 sectores. Primero, representando a las mujeres y en segundo lugar a los gremios educativos. Los gremios educativos entre ellos se pusieron de acuerdo y decidieron, bueno, es Nelva, nosotros somos respetuosos de eso, ¿no? Está el compañero Filemón Medina, representando al sindicato de periodistas y al colegio de periodistas.
Se supone que seguramente ahora en la rotación que vamos a tener en esta misma semana, seguramente se incorporará a lo mejor el colegio, solo ellos sabrán qué es lo que van a decidir como sector. Por parte de los sectores de la sociedad civil, postularon y se eligió al compañero Luciano de Gracia. Luciano de Gracia es el Sindicato de Trabajadores de la Energía Eléctrica, lo que antes fue el CITIR. Valga decir que cuando nosotros hicimos la asamblea, en donde se constituyó el frente, ya el sindicato de Luciano tenía aprobada una huelga general si la asamblea de diputados aprobaba la venta de las acciones. Es decir, y ese fue uno de los elementos que permitió o que llevó a los sectores de la sociedad civil a postular la candidatura de Luciano para que estuviera en la dirección del frente. La designación de la cacica por los pueblos indígenas, por las comunidades indígenas, seguramente nos acompañará mañana en la movilización, hoy por la premura, o sea, no teníamos previsto de la reunión del día de hoy con ustedes, de tal manera que seguramente ella llega a la ciudad en la noche o mañana a primeras horas, y ella representa a los pueblos indígenas. La Comenenal designó a 2 personas, como principal al doctor Hoger y como alterno del doctor Hoger a la doctora Kira Carita. Y la asamblea designó a una compañera por su vocación y por su espíritu y su compromiso, más que como por sector, que fue el caso de Raiza. A Raiza se le eligió como Raiza no se le eligió como representante de los sectores ecologistas o vinculados a ellos, sino por el trabajo que ha hecho Raiza ante la comunidad nacional. Fue designada en ausencia y no en representación de, sino como Raiza. Es decir, esta es la configuración que tiene la coordinación del frente. A esta coordinación del frente, además tenemos una que le llamamos la ampliada, en donde cada partido político que hace parte del frente designa a un representante. Valga informarle a ustedes también, que seguramente lo conocen, nosotros hemos tomado una iniciativa de no solo tener el frente en Panamá, sino que el frente lo hemos ido constituyendo por provincias. ¿Por qué? Porque la visión que hemos tenido, y es lo que hemos convenido con los partidos, es que el frente lo constituyamos por provincias para que el frente también en las provincias se empoderen de la problemática nacional. Es decir, por ejemplo, y voy a poner este como ejemplo porque es lo que nos viene en los próximos días. Las comunidades en Penonomé tienen un problema con el asunto de las hidroeléctricas que se van a construir en un solo río. No me pregunten cómo se llama ese río, pero es un solo río que tienen como 6 o 7 hidroeléctricas que ya tienen concesionado, y las comunidades se han organizado para luchar en contra de eso, porque de este río es que se abastecen de agua las comunidades que están en el camión. Son creo que 42 comunidades. Y con ellas vamos a tener como frente una reunión el día 2 de septiembre, reunión a la que está comprometida Raiza, Luciano y su servidor. Un poco acompañarlo y ver qué cosas podemos hacer para evitar que este tipo de atrocidades se cometan, porque el problema que ellos están viendo es que se quedan sin agua para el consumo humano y sin agua para el consumo de sus animales. Entonces, esta es una situación que el frente asume como propia. De igual manera hemos asumido la problemática con la energía eléctrica, y sobre esto el frente de Veragua, el frente de Coclé, el frente de Herrera, el frente de Los Santos han asumido la problemática de la energía como un problema propio y lo reivindican como propio. Y ahí acompañan los 3 partidos, no solamente los que hacen parte del frente, sino también los representantes de los 3 partidos y de los partidos en las comunidades, a los efectos de ayudar a reivindicar este problema que está afectando fundamentalmente y de una manera más despiadada al sector oeste del país. Entonces, un poco, tenemos una estructura que es muy simple. Nos reunimos una vez a la semana como Frente Ampliado. Hemos firmado un documento con los partidos políticos, con los 3 partidos políticos, un documento que saldrá publicado. Queríamos que saliera mañana, pero por razones del volumen de impresión, creo que se van a tirar 75.000 ejemplares para insertarlo en el diario El Siglo y en La Estrella de Panamá. Seguramente no va a poder salir mañana, pero esperamos que pueda salir o el jueves o el lunes.
que son los días donde hay un mayor nivel de circulación de los medios. De tal manera que este documento que firmamos con los partidos políticos, los 3 partidos políticos y la dirección del Frente, es un documento que queremos dar a conocer a la opinión pública, porque son parte de los compromisos. En ese documento aparecen las reivindicaciones de los sectores sociales en materia de salud, de vivienda, de agua potable, etcétera, etcétera, etcétera. Y por supuesto, esto lo hemos tenido que acompasar con las posiciones de los partidos, porque hay que saber que nosotros podemos querer mucho y los sectores sociales vamos a querer reivindicar todo lo que son nuestras aspiraciones, pero también los partidos políticos tienen sus propias aspiraciones y hemos tenido que poder acompasar un documento que sea aceptable para todos. De tal manera que nosotros esperamos que el CEN del PRD, el nuevo CEN, el CEN electo el domingo recién pasado, ojalá nos acompañe este proceso que hemos traído y que hemos iniciado como frente, porque yo una cosa sí tengo clara: cualquiera que llegue a gobernar, si nosotros no le paramos a este gobierno, va a administrar deuda y administrar problemas, estructuras que se van a quedar convertidas como elefante blanco. O sea, yo estoy convencido de eso. Es decir, a este gobierno hay que pararle la mano, y hay que pararle la mano en serio. Y para ello vamos a requerir y vamos a seguir requiriendo impulsar y seguir empujando entre los sectores sociales y los partidos políticos ese compromiso de poder tener un Panamá que nos sirva a todos. Porque a nosotros de nada nos va a servir tener un Panamá en donde tengamos superestructuras, por ejemplo, hospitalarias, y después no vamos a tener médicos para meterle a esos hospitales, con lo cual el gobierno que llegue va a tener que gobernar con ese problema. No van a tener dinero para comprar medicamentos, para atender, para nombrar enfermeras, etcétera, etcétera. Y esto nos pasa no solo en el sector salud, sino en educación y distintos otros sectores de la sociedad. O sea, como estamos convencidos de eso y estamos convencidos de que hay que defender la democracia, porque estamos claros en que lo único que hoy por hoy Martinelli no controla es el Tribunal Electoral. Y sobre eso el Frente también tiene una posición. Sobre eso el Frente también está haciendo gestiones. Ya le hemos pedido la semana pasada una reunión al Pleno de la Asamblea de la Corte Suprema, porque es la Corte a quien le corresponde esta designación. Un poco para plantearle nuestra posición y la grave responsabilidad que tiene la Corte de no hacerse cómplice de los quereres de Ricardo Martinelli. De tal manera que nosotros aspiramos a que este nuevo CEN del PRD ojalá nos acompañe y ojalá que esa sea la buena noticia que nos trae el CEN, de acompañar positivamente este posicionamiento que ha tenido el Frente con los distintos partidos políticos de oposición en el país. Denunciamos el aberrante papel que está jugando la Asamblea de Diputados con las cuñas que están siendo presentadas como Asamblea de Diputados, cuando ese no es un proyecto de la Asamblea de Diputados. Es un proyecto de uno de los partidos que hacen parte de la Asamblea de Diputados. Y me parece que es una vergüenza que la Asamblea de Diputados utilice los recursos que son de todos los panameños, una asamblea que se supone que es multicolor, para presentar una campaña unicolor. O sea, me parece que es una aberración y que nosotros como Frente hemos condenado y se lo dijimos en su cara. Este proyecto de ley es un proyecto de ley que busca garantizar la repetición de los tránsfugas. Cuando nosotros revisamos los miembros de Cambio Democrático que están y que hacen parte de la Comisión de Gobierno y Asuntos Constitucionales, 4 de los 5 son tránsfugas. Y todos de los 4, solo uno no ha pasado por más de un partido. Entonces, es vergonzoso, lamentable que la Asamblea de Diputados asuma este papel como Asamblea de Diputados cuando es una cuestión que es unicolor. De tal manera que nosotros sí creemos que este es un proyecto de ley el cual hay que parar. Y hay que pararlo por la vía democrática, por la vía de la civilidad. Entonces nosotros sí creemos que vale la pena recordar eso. En segundo lugar, recordar el problema que tenemos con la energía eléctrica. Es decir, las concesiones del servicio de energía eléctrica en el país se vencen a partir del 31 de octubre del próximo año. Pero ya este 31 de octubre hay que abrir el proceso de licitación, porque se vence el periodo. Entonces nosotros sí llamamos la atención, porque nosotros estamos aspirando, hay todo un movimiento que se ha gestado desde el Frente y que se está asumiendo desde el Frente en la dirección de lograr que efectivamente
las concesiones que se otorguen para este propósito, es decir, para los nuevos, las nuevas concesionarias, tomen en consideración o tomen en cuenta el tema, lo que tiene que ver con el tema de la eficiencia. Porque sí consideramos, primero, que la forma en cómo se concesionó el servicio de la energía eléctrica, que nos la ofertaron como más barata, cosa que no es cierto, nos la ofertaron como más eficiente, cosa que tampoco ha sido cierto, nosotros tenemos que revertirla para el bien del país. Y aspiramos a que nosotros podamos, como Estado, recuperar ese patrimonio, recuperar ese servicio a la nación. Porque primero no han sido nunca más baratas y segundo tampoco han sido ni han demostrado ser más eficientes que el IRRE.